Volvimos. Bueno, estamos de vuelta con la segunda parte de la clase de coreano. En la primera parte vimos la conversación. El tema de hoy era hacer explicaciones y estábamos hablando sobre promesas también. Vimos vocabularios como hacer promesas, ¿cómo era, profe? Llegar tarde. Llegar tarde. Después también era olvidar las promesas. Sí, o si no, orientar. También, Sí, recibir visitar. orientaciones. Vaya, ¿no? Sí, y ahora vamos a ver lo que es la parte de la gramática coreana. Entonces vamos a ver qué gramática vamos a estar estudiando hoy. Bueno, la gramática de hoy es 는데 y 은인데. Vamos a ver de qué se trata esta gramática. 는데 y 은인데 dice 동사나 형용사에 붙어 뒤에 이어질 내용의 전개를 위해 앞선 상황을 제시할 때 쓴다. Entonces, esta gramática utilizamos para, primero tenemos que poner detrás de verbos y detrás de adjetivos, con los dos se puede poner. Y después también se utiliza para presentar algo. Entonces sirve para presentar la oración que viene antes de 는데. Entonces para presentar y después lo que se desarrolla. Entonces vamos a ver cómo es la gramática. Sí, sería para explicar si utilizamos este 는데 y 은인데, ¿verdad? Sería por tal motivo, ¿verdad? Sí. La siguiente es la acción que hay que realizar, ¿sí? Entonces vamos a ver, para poder entender, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver los ejemplos así, para quedar un poquitito más claro. Sí. Primero dijimos que nosotros podíamos utilizar con verbos y adjetivos. En este caso vamos a ver con el verbo. Dice, 동사이거나 있다 없다가 있을 때 vamos a utilizar 는데. Entonces usamos 는데 cuando tenemos verbos o también cuando tenemos las palabras 있다 없다, o sea, estar o no estar. Con eso es que tenemos que usar 는데. Eso tenemos que tener bien claro para poder usar esta gramática. Entonces, vamos nuevamente. Entonces, si la palabra es un verbo o el verbo no tiene 받침 o el verbo tiene 받침, también puede ser si el verbo es 있다 없다, entonces vamos a utilizar 는데. Muy bien, vamos a ver más específico. Primero dijimos, cuando tiene 받침 o cuando no tiene 받침, vamos a utilizar el 는데. Primero vemos 받침. El círculo, ¿qué quiere decir? Que tiene 받침. Cuando tiene 받침. Y, por ejemplo, ¿qué verbo dice ahí, profe? Ahí está el verbo 읽다. Muy bien. 읽다, ¿qué era 읽다? Leer. Leer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para conjugar? Primero, lo que primero tenemos que hacer es quitar la terminación 다 para que nos quede la raíz. Ya eliminamos. Aquí en nuestra raíz 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 네, 받침이 있어요. Sí hay 받침. Igual, aunque haya 받침, vamos a utilizar 는데. 는데. ¿Y cómo queda la conjugación? La conjugación queda 있는데. Muy bien, 있는데. Siguiente, cuando vamos a ver la situación, cuando no tiene 받침. Aquí, ¿qué verbo vemos? Vemos el verbo 하다. 하다. ¿Qué es 하다, profe? 하다 era hacer. Muy bien. Primero, entonces, tenemos que eliminar la terminación 다. Nos queda la raíz. 하. 맞아요. 하. 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. 없어요. No hay 받침. ¿Por qué termina en una? En vocal. Vocal. Vocal A. Muy bien. Entonces, aunque no termine en 받침, ¿verdad? Si el sonido final es una vocal, igual vamos a utilizar el 는데. Entonces, 하 más 는데, ¿cómo quedaría? Queda como 하는데. 하는데. Muy bien. Este es en caso de que mis palabras o mi vocabulario sean verbos y no adjetivos. Tiene que ser sí o sí con verbos. 는데 no utilizamos con adjetivos, solamente con verbos. Siguiente, cuando mi verbo tiene 받침 을이을, también vamos a utilizar el 는데. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver. Siempre que hay riel, hay que hacer algo. Primero aquí, ¿qué verbo vemos, profe? Vemos el verbo 놀다. 놀다. ¿Qué tenemos que hacer para conjugar?
tenemos que quitar la terminación ta y nos quedamos con la raíz nol. Muy bien. 받침이 있어요, 없어요? 네, 받침이 있어요. 네, 받침이 있어요. Pero mi 받침, ¿qué consonante es? 네, es la consonante riul. Riel. ¿Qué pasa cuando es riel, profe? 네, hay que eliminar riul. Eliminar. Muy bien. Eliminamos y Bien. en la raíz, ¿qué sílaba queda? Queda la sílaba no. No. Muy bien. Entonces ahí nosotros le agregamos el nde. ¿Y cómo sería la conjugación final de no más nde? Queda como no는데. 노는데. Muy bien. Esto pasa cuando es verbo, 네, ¿sí? así es. Verbo con 받침 리을, 리을. entonces le tenemos que omitir el 받침 리을, ¿verdad? 네. Y agregarle la gramática 는데. 는데. 네. Hasta aquí, ¿qué tal, profe? ¿Nos quedó claro? 네, tenemos hasta ahora dos reglas. Una es que si es verbo y tiene 받침 o no tiene 받침, ¿qué pasa? Se le agrega de igual manera El 는데. Muy bien. Y después tenemos que si es verbo y la raíz termina en 받침 리을, ¿qué tenemos que hacer? Agregar igual la gramática 는데, pero se elimina ¿qué cosa? El 받침 리을. De, y ahí no suena más. No suena. Muy bien. Entonces, nuevamente, ahora vamos a continuar con el verbo 있다, 없다. ¿Qué era 있다, 없다? A ver y no a ver. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver nuestro vocabulario 있다. 있다 es verbo haber. A ver. 네. Aquí, entonces, 있다, lo primero que tenemos que hacer para conjugar, ¿qué tenemos que hacer? Eliminamos otra vez la terminación 다. 네. Eliminamos el 다. 네. Luego, 받침이 있어요, 없어요? 네, 받침이 있어요. 있어요. Entonces, ya que dijimos 있다, 없다, ¿qué conexión vamos a utilizar? Vamos a usar 는데. 는데. Entonces, it más 는데, ¿cómo queda? Queda como 있는데. 있는데. Siguiente, 없다 es no haber. no haber. Aquí entonces, 없다, 네. eliminamos la terminación. 네. 받침이 있어요, 없어요? 받침이 있어요. 있어요. 네. Muy bien. Igual aquí nosotros le vamos a aplicar la gramática 는데. 는데. Y la conjugación final va a ser 없는데. 없는데. Muy 네. bien. Vamos a 네. ver, ahora vamos a ver el 문법 은데. Dice, 형용사 어간에 리을을 제외한 받침이 있을 때 은대를 사용합니다. ¿Qué 네. quiere decir? Cuando los adjetivos terminan en 받침 que no sea 리을, se usa el conector 은데. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver, entonces tiene que ser un adjetivo. Sí, Ahora ya no es adjetivo. más verbo, Los otros ¿verdad? eran todos con verbos. Sí, hace rato estuvimos viendo en situación de con verbos, ahora 네. ves con adjetivo. Y dice, si el adjetivo tiene 받침, 네. pero ¿qué pasa? No tiene que ser 리을. 리을, muy bien, excluye el 받침 리을. Entonces, si nos da si tenemos estos indicadores, entonces tenemos que utilizar la gramática 은데. 은데. Sí, es diferente 네. con el que vimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Cuando hay 받침, ¿sí? 네. 받침이 있을 때, primero vamos a ver qué dice. Ahí dice 좋다. 좋다, ¿qué es 좋다? Ser bueno. Muy bien, es un adjetivo. 네. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que eliminar la terminación 다. 네. Y ahí nos queda nuestra raíz. 라이스, 받침이 있어요, 없어요? 네, 받침이 있어요. 네, 받침이 있어요. Nuestro adjetivo tiene 받침. Entonces dijimos que íbamos a utilizar la gramática 은데. 은데. Entonces, 좋 más 은데, ¿cómo queda? Queda como 좋은데. 좋은데. Muy bien. Siguiente, vamos a ver otro ejemplo. 네. 네. A ver, 작다. 네. ¿Qué es 작다? Ser pequeño, ser Muy bajo. Sí, ser pequeño o bajo, dependiendo del contexto de la 네. oración. Ahí, eliminamos la terminación. 네. 받침이 있어요, 없어요? 네, 받침이 있어요. 받침이 있어요. Muy bien. Entonces, dijimos si tiene 받침, vamos a utilizar 은데. 은데. Entonces, 작 más 은데, ¿cómo queda? Queda como 작은데. 작은데. Entonces, la ni ahí llegamos. Sí, 네. Hasta aquí, ¿qué tal? 네, Vamos ahora estamos viendo la parte de conjugación de los adjetivos. 네. Ahora vamos a ver
niende. Hace rato era con 받침, 네, si es con ahora- 받침, 은de. 네, y ahora- ahora vamos a ver. niende, cuando 네, nuestro no tiene. 형용사, ¿verdad? 네, 형용사 어간에 받침이 없거나 리을 받침일 때 niende를 사용합니다. 네, entonces usamos el conector niende cuando el adjetivo no tiene 받침 o tiene 받침 리을. Muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces, como dijimos, tiene que ser un adjetivo y 네, no un verbo. no verbo. 네, el adjetivo no tiene que tener 받침, 네. ¿verdad? O también puede ser, solamente si en caso de que tenga 받침, tiene que ser la consonante 리을. riel. Muy bien. En ese caso, nosotros utilizamos el niende. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo. Primero vamos a ver la situación cuando no tiene 받침. 네. 받침이 없을 때 dice 네. 바쁘다. ¿Qué es 바쁘다? Es estar ocupado. Estar ocupado. Aquí lo primero que tenemos que hacer es Quitar la terminación 다 eliminamos 네, y queda la raíz 바쁘. 바쁘. 받침이 있어요, 없어요? 받침이 없어요. 받침이 없어요 porque termina en la vocal 으, Entonces en este caso dijimos que íbamos a utilizar la conjugación. 니은데. ¿Y cómo queda 바쁘 más ni은데? Queda como 바쁜데. 바쁜데 la ni은 네, baja ahí más como abajo, como 받침. 받침. Muy bien. Ya que no tiene 받침, entonces la ni은 hace el trabajo de 받침. Muy bien. Bueno, este es un ejemplo cuando no había 받침. Ahora Ujú. vamos a ver cuando tiene el 받침 리을. 리을. Vamos a ver qué pasa. Primero, ¿qué dice? Le dice 달다, 달다. ¿Qué sería 달다? ser dulce. Ser dulce. Muy bien. Aquí lo primero que tenemos que hacer es Quitar la terminación 다. 네, luego Luego vemos 받침 받침이 있어요. 있어요. 네, tenemos un 받침. 네. ¿Pero qué tipo de 받침 es? Es 받침 리을. Es 리을. Dijimos que 리을, 네. ¿qué pasa? Es un sonido muy débil, entonces vamos a eliminar. 네, eliminamos. Entonces, ¿cómo queda 다 más niende? Queda como 탄데. 네, 단데. La 리을 se Se eliminó. eliminó y fue reemplazado por la ni은. 니은, 단데. Muy bien. Aquí, ¿sí ven? 네. Es diferente el 받침, 네. ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver una pregunta y una respuesta 네. aplicando la gramática que estuvimos viendo. Primero dice, 모니카 씨, 날씨도 좋은데 우리 놀러 갈까요? ¿Qué quiere decir? Sí, dice, Mónica, el clima está lindo. ¿Qué tal si vamos a jugar? Muy bien. Y respondemos, 좋아요, 공원에 가요. Muy bien, vamos al parque. O bien, vamos al parque. Muy bien, dale, o bien. 네, 네, bueno. 네, 여기까지. 네, 수고했어요. Bueno, hoy estuvimos viendo la gramática 은이은데, ¿verdad? 네. Y vimos que esa gramática podemos usar con verbos, también podemos usar con adjetivos. Y vimos que cuando son verbos tenemos que usar, si tiene 받침, la terminación 는데. Si no tiene 받침, tenemos que usar igual la terminación 는데. Y cuando tiene 리을, tenemos que utilizar la terminación 는데, 는데. pero que eliminar la 받침 리을. 받침 리을. También vimos que si son adjetivos, si tiene 받침, tenemos que usar la terminación 은데. 근데 Si no tiene 받침, usamos la terminación niende. Y si es adjetivo y su raíz tiene 리을, igual tenemos que utilizar la terminación niende. pero hay que eliminar la 리을. 리을. 네, entonces fue un poquitito largo, pero espero que hayamos entendido, hayamos comprendido. Si tienen preguntas, igual pueden realizar a través de nuestras redes sociales, siempre Instagram, Facebook y la página de YouTube. Vamos a estar acompañándoles nuevamente la próxima semana con más Maite y Corea. Entonces nos vemos el próximo miércoles. 네, 또 만나요.